Muy bien, Shalom Barajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 61 del tratado. Vamos a comenzar una nueva Mishnah que va a seguir un poco sobre el mismo tema que estábamos tratando, que es el tema del Korban Pesach. Vamos a compartir la página, agrandarlo un poquito. Y nos ponemos manos a la obra, como decíamos. Muy bien. Entonces, comenzamos en la Mishnah y nos dice así la Mishnah. Shechato shelo leochlav, una persona viene a hacer la shejitá, a degollar el Corban Pesach, shelo leochlav, es decir, por las personas que no pueden comer de él, es decir, nos van a explicar más adelante quiénes son. Es una persona que está enferma, una persona que es muy mayor y que no puede comer un kazait de esa carne. Veshelo limnuyab, o para las personas que no se apuntaron para ese animal. O learelim, o para las personas que no tienen hecho el brit milá. Velatemeim, o para las personas que están impuras, pasul, esa shejitá, esa ofrenda de Pesaj es pesula. Pero si hizo la shejitá para dárselo de comer, leochlav, veshelo leochlav, es decir, para personas que sí pueden comerlo y para personas que no pueden comerlo, o limnuyab, veshelo limnuyab, o para personas que estaban apuntadas y personas que no estaban apuntadas, lemulim vela arelim, para personas que tienen brit y para personas que no tienen brit, o para temeim teorim, una parte de las personas que lo van a comer son temeim, pero la otra parte son teorim, están en estado de pureza. Kasher, la ofrenda es válida. La segunda parte de la Mishnah nos dice, shohet kodem hatzot, la persona viene a hacer la shejitá del Corban Pesach antes del mediodía. Habíamos estudiado que el Corban Pesach se tiene que hacer ben arbaim, en la tarde. Si lo hizo antes del mediodía, pasul, ese Corban no sirve. Mishum, Sheneemar Ben Arbaim, porque dice la Torah Ben Arbaim, a la hora de la tarde. Ahora, Shechatu Kodem Letamid, si hizo la Shechitá antes del Korban Atamid, también estudiamos que el Korban Pesach se ofrecía después del Korban Atamid. Ahora, le hizo la Shechitá antes que el Korban Atamid, bien, pero después del mediodía, por supuesto. Kasher, es válido. Uilbad, con la única condición de que, Sheye Aher Memares, Al Sheizarek Atamid. Perdón, Memares Bedamó, con la condición de que la sangre que se va a recibir de esa shejitá, hay una persona que va a estar removiéndola para que no se coagule hasta que se haga la ofrenda del tamid y después esa sangre se pueda llegar a rociar o a echar sobre el altar. Dice, Veim zarak, veim nizrak kasher. Y si la sangre fue echada sobre el altar antes que el korban tamid, bediabad es kasher, a posteriori el korban es válido. Muy bien. Vamos a analizar ahora la primera parte de esta Mishnah, todo lo que tiene que ver sobre Leochlav Veshelo Leochlav o Learelim Vela Malim. Nos dice así la Mishnah. Tanu Rabban, enseñó a nuestros sabios en una breita. ¿Qué tal Shelo Leochlav? ¿Cuál es el caso en el que la persona hizo Shejitá Shelo Leochlav para las personas que no pueden comer Korban Pesach? Leshum Jolé o Leshum Zaken, es decir, en nombre de una persona enferma o en nombre de un anciano que no puede comerlo. ¿Qué tal Shelolim Nuyab? ¿Cómo es el caso en el que hizo la shejitá para alguien, para el caso en el que dice para los que no estaban apuntados? Kegon, por ejemplo, Nimnu alav jaburazo, veshachatu leshem jabura ajeret, es decir, sobre este animal se apuntaron, por ejemplo, la familia Cohen, y esta persona vino a hacer la shejitá del Corban Pesach para la familia Levi, es decir, había un grupo que se había apuntado, hizo la shejitá para el otro grupo. Menahanemile, ¿y de dónde yo sé todo esto? ¿Sí? Que si hizo el Corban Pesach para que los que lo pueden comer, eh, sí, o para las personas que no lo pueden comer, que esto es pasul, que esto no es válido. Nos dice la Beraita y dice de Tanu Rabanán, aquello como aquello que fue enseñado por nuestros sabios. Van a explicar el versículo que dice Bemichsat Nefashot. Bemichsat Nefashot, vamos a ver en la parashá justamente de esta semana, Parashat Bo, que trae toda esta ley de la ofrenda del Corban Pesach que hubo en Misraim, en Egipto. Nos dice Bemichsat. ¿Qué es la palabra Bemichsat? Bemichsat quiere decir a la cuenta de las personas. Bien,
Melamed she'en pesach nishhat el alimnu yab, nos enseña que el Corban Pesach solamente se hacía la shejitá para las personas que se habían apuntado sobre él. Yahol, shahato shelo limnu yab, yehe que over al mizbah de kasher. Entonces nos dice la Torah, dice, bueno, pero podría ser, pregunta aquí la Gemara y dice, podría ser que, vale, la Torah dice bemechzat nefashot, para los que se apuntaron, pero podría ser que si alguien viene a sacrificar para las personas que no están apuntadas, vale, transgredió la prohibición, pero aún así el corbán, la ofrenda sería kasher. Entonces, Talmud Lomar, ven y aprende lo que dice el versículo, bemechzat tajosu, es decir, el versículo hace una doble lenguaje. Dice, bemechzat nefashot, ish lefiochlot tajosu alase. Entonces está dos veces utilizado el mismo lenguaje. Viene a excluir, ¿sí? Hakatuv shana alav leakev. Es decir, ¿por qué el versículo repitió? Para decirnos que es meakev, es decir, que es un impedimento. Que si no es para las personas que se apuntaron, entonces es un impedimento. Ahora, Rabbi Omer, Rabbi explica la palabra tajosu de otra manera. Dice, tajosu leshon sursi, es lenguaje sirio. Leshon sursi hu, que Adam sheomer lejabero, y es como aquella persona que dice a su compañero, Kosli taleze. Kosli nos explican y nos dicen shahet, shahut, es decir, hazme la shejitá de este cordero. Bien, entonces la palabra bemechzat, kosli, tiene que ver con la shejitá, es decir, que para aquellos por los cuales yo hice shejitá. Muy bien, viene la Gemara y nos dice, eh, sobre, sobre el resto de las leyes que trajo la Mishnah antes. Dice, Ashkehan, Shelolim Nuyab, Veshelolochlav Menalan. Es decir, ya hemos encontrado que se puede llegar a invalidar el Corban Pesach si le hizo la Shejitá para los que no están apuntados. Ahora, Sheloleochlav Menalan, ¿de dónde yo sé que si le hizo la Shejitá para las personas que no pueden comer de él es inválido? ¿De dónde yo lo sé? Marcará lo que dice el versículo, Ish lefi ochlo, tajosu. Es decir, cada persona según lo que va a comer, ¿sí? Lefi ochlo, de ahí aprendemos que únicamente aquella persona que lo puede llegar a comer, ¿sí? Y viene a excluir entonces el enfermo o el zaken o el arel que no lo pueden comer. Ahora, itkash, ochlin, limnu yab, entonces viene y une la ley de ochlin con la ley de limnu yab. Es decir, que de la misma manera que si le hizo la shejitá para aquellos que no están apuntados es inválido, entonces si hizo la shejitá para aquellos que no pueden comerlo, también sería inválido. Muy bien, seguimos entonces. Y nos dice la Gemara, dice, Shaható lemulin almenat sheit kapru bo arelim. Ah, muy bien, hemos entendido que la shejitá tiene que ser para aquellas personas que lo pueden comer, o para aquellas personas que se apuntaron, o para aquellas personas que tienen Brit Milá. Perfecto. Pero yo ahora vengo, o para aquellas personas que están puras. Yo ahora vengo y dice, le hago la shejitá para las personas que tienen Brit Milá, pero cuando voy a tirar la sangre, lo hago para las personas que no tienen Brit Milá. Rav Hizda Amar Pasul. Rav Hizda nos dice que es inválido. Rav Amar Kasher, y Rab nos dice que es válido. Y explica la Gemara, la discusión dice, Rav Hizda Amar Pasul, Rav Hizda que nos dice que es inválido, ¿por qué? Sheyesh Mahashava Arelim Bezrika. ¿Por qué? Porque en el momento de hacer las derika de tirar la sangre, está pensando los Arelim, en los que no tienen Brit Milá. Rabba Amar, y Rabba nos dice que es kasher. ¿Por qué? She'en Mahashavat Arelim Bezrika. ¿Por qué? Porque el hecho de tener el pensamiento en las personas que son Arelim, que no lo pueden comer, no invalida las derika, no invalida el hecho de tirar la sangre en el altar. Como ya vimos ayer. Creo que recordar que vimos ayer así. Entonces, trae Rabba la fuente de sus palabras, el origen de sus palabras, y nos dice así, Amar Rabba, Mená Minale, de Tania, ¿de dónde yo puedo entender esto? ¿De dónde yo vengo a decir esto? Que no hay Mahashabá, Arelim, Poselet, Bezrika, que el hecho de pensar en los Arelim no me invalida las Zerika, el hecho de tirar la sangre sobre el altar. De Tania, ¿cómo se enseñó
en una bereita. Yahol yipsol benejabura habaimimo, es decir, un Pesaj sobre el cual se apuntaron personas que tienen Brit Milá y personas que no tienen Brit Milá entre ellos. Y se hizo el Corban Pesaj sobre aquellas personas de ese grupo. Yo podría pensar que el Arel, el que está incircunciso, eh, vendría a invalidarlo todo. Y entonces dice, ¿cómo puede ser? Bedinu, ¿no? Lo lógico no es así. Oil ve orla poselet, tum a poselet. Dice, podemos aprender que no funciona así. ¿Por qué? Lo podemos aprender de la ley de tum a, de impureza. Y nos dice así. Puesto que la orla, ¿sí? Es decir, la persona que no tiene Brit Milá, que se hizo el Corban Pesach para que lo coman personas que no tienen Brit Milá, es invalida ese Corban Pesach. Si es para todo personas que no tienen Brit Milá, está inválido ese Corban Pesach. Betum A, ¿sí? La impureza que se hizo, la shejitá del animal para que lo coman las personas que están impuras, también es inválido. Matum A lo asa ba mixat tum A kehol tum A. Aforla lo asaba mixat orla kehol orla. Es decir, ¿cómo funciona entonces la ley para la tuma? Si hizo la shejitá para que lo coman las personas de un grupo, y en ese grupo una parte son puros y otra parte son impuros, aún así la ofrenda es kasher, entonces, de la misma manera, si en ese grupo hay una parte que tiene Brit Milá y una parte que no tiene Brit Milá, entonces la ofrenda también podría ser kasher. O otra posibilidad, que le derezó, vayamos entonces por este otro camino, sino, o ir ve orla poselet, usman posel. Dice, puesto que la orla, el hecho de sacrificar para las personas que tienen orla, es decir, que no tienen Brit Milá, invalida el Corban Pesach, y el tiempo también invalida, es decir, si le hago la shejita para comerlo en otro momento. Más manasá, ba mixat, zman que holzman. Af orla, asak, mixe orla, quejol orla. Entonces, de la misma manera que si yo hago el Corban Pesach pensando en comerlo, aunque sea un minuto fuera de su tiempo, me invalida totalmente el Corban Pesach, entonces a lo mejor también, cuando hago el Corban Pesach pensando en hacerlo para personas que no tienen orla, perdón, que tienen orla, que no tienen Brit Milá, aunque sea una parte, ya me invalida totalmente el Corban Pesach. Entonces, esta es la postura de Raba. Trata la veredad ahora de demostrar qué es lo que se puede aprender, qué enseñanza es mejor. Si aprenderlo de la comparación que hay entre Orlá y Tumá, o la comparación que hay entre Orlá y Pesul, lo que sea Pagum, Pigul, perdón. Entonces dice, Nirarli, me parece, Dome, Danin debar she'eno noheg bechol zebachim. Dice, ¿sabes qué? Me parece más lógico aprender la orla que se parece más al pasul. ¿Por qué? Porque esto no pasa en todas las ofrendas, sino únicamente en el Corban Pesach. Es decir, la única ofrenda que una persona que no tiene Brit Milá no puede comer es la ofrenda de Corban Pesach. Mi debar, entonces, de ahí yo, ¿de dónde lo voy a aprender? Mi debar, she'eno noheg bechol zebachim, de algo que no se aplica a todos los zebachim, ¿sí? Sino únicamente al Corban Pesach, que es el tema de Tumá. Es decir, al igual que la orla, el problema de la orla, que la persona que lo vaya a comer, decimos bien, tenga orla y no tenga Brit Milá, lo invalida, eso es únicamente para el Corban Pesach. Cualquier otro sacrificio, una persona que tiene orla puede mandar el sacrificio y puede comerlo, ¿bien? Pero de la misma manera, una persona que sea impura, ¿sí? Puede mandar un sacrificio, aunque él no pueda comerlo, otra persona va a poder comerlo en su lugar. Entonces ahí me parece como que la orla y la tumá están cercanos en sus leyes, y por lo tanto yo aprendería según la primera opción. O que el le derezó, o a lo mejor podemos ir por este otro camino. Danin davar shelo hutar michlalo, es decir, vamos a aprender una cosa que no está permitido, ¿sí?
perdón, Shelo Utar Orla Lehol Shum Korban, de algo que no está permitido comer ningún otro Korban, la orla, mi debar, de algo, Shelo Utar Michlal, al Veal Tokiach Tum'a Sheutra Michlala, y vamos a coger la otra cosa que está también prohibida del todo, como es el tema de Pigul, y no tengas en cuenta la Tum'a, que en realidad sí que hay forma de permitirla. Talmud Lomar, entonces viene la Torah y nos dice Zot, es decir, en el versículo nos dice Zot Hukat HaPasach, es decir, en la continuación del versículo nos dice Zot Hukat HaPasach, esta es la ley de Pesach, Kol Arel Lo Yojalbo, toda persona que tiene orla, toda persona que no tiene Brit Milá, no podrá comer de él. Entonces viene la Gemara y pregunta, Maizot, ¿qué quiere decir Zot? Me dices que el versículo dice Zot, ¿y qué? ¿Qué es lo que me viene a enseñar? Dice, Ilema, si me vienes a decir que viene a enseñar de Kula Orla Psala, es decir, si me vienes a enseñar que yo no puedo hacer la shejita del Corban Pesach para, para las personas que tienen orla, para las personas que no tienen Brit Mila. Entonces, pero Mixata, Lopsala, pero si son una parte de las personas que lo van a comer que tienen orla y la otra parte tienen Brit Mila, ahí no lo invalida. Entonces, hay Bejol Arel Nafka. Eso yo ya lo aprendo de otro versículo que nos dice Bejol Arel lo yojalbo, es decir, todo incircunciso no lo va a comer. Epa, aquí estamos. Nicol Arel Nafka. Casi me olvido de pasar. Es decir, yo ya lo aprendo de Bejol Arel, es decir, y toda persona que es incircunciso, que es Arel, no comerá de él. ¿Qué quiere decir? Que si eh, perdón, que yo ya ahí aprendo que si todos los que están en la Jaburá, en el grupo, son Arelim, no pueden comer. Pero si una parte sí y una parte no, entonces sí que es válido el Corban Pesa. Ela, ela la Bajicatane. Entonces así es como tenemos que enseñar. Talmud Lomar, Bejol Areel, Kula Orla Psala, Mixata Lopsala. Es decir, este versículo de Jolarel nos viene a enseñar que si todo el grupo que lo va a comer tiene Orla, no tiene Brit Milá, es Pasul el Corban Pesach. Pero si es solamente una parte, no es Pasul. Vejitema, y si me vienes a decir Huadin Lesrika, que igual que se aplica a la Shejitá, que no se puede hacer en nombre de personas que tiene, cuando todo el grupo tiene Orla, de la misma manera, entonces tampoco puedo hacer la Zerika. Si yo vertí la sangre para un grupo en el que todas las personas tienen Orla y no tienen hecha el Brit Mila. Vejitema, Huadin les dedica. De Kula Orla mi pesala. Es decir, que cuando todo el grupo tiene Orla es inválida. Talmud Lomar, Zot. Entonces nos viene la Torah y nos enseña y nos dice Zot, únicamente esta. ¿Qué quiere decir únicamente esta? Únicamente la Shejita. Esta bodá, el trabajo de la Shejita, es lo que yo no puedo hacer para los Areliim, pero el resto, sí. Beshejitahu de Kule Orla mi hapsala. Es únicamente en el tema de la shejitá que si todo el mundo tiene orla, la shejitá es inválida. Abalbezdericá, pero en el hecho de tirar la sangre, afilu kula orla, nami lopsala. Incluso que todos tengan orla, ninguno tenga brit milá, no hay ningún problema y no se invalida. Vejitema. Y si vienes a decir, maikula desderica, de en mahashabá ojlin bezdirika, y dice, y si vienes a preguntarme por qué ser más permisivo con el tema de las derika, porque cuando en el momento de hacer las derika, de tirar la sangre en el altar, no hay que poner la intención sobre quién lo va a comer, y por eso no tengo un problema de si en el momento de tirar la sangre pensé en las personas que no tenían Brit Mila. ¿Verdad, Gilda? Vamos a ver dónde está aquí. ¿Verdad, Gilda? Adraba. Rabhizda está de acuerdo con la enseñanza, pero dice, no, pero yo la entiendo al revés. Es decir, al contrario. Le ida guisa, yo lo explico en este otro sentido, Talmud Lomar. Es decir, ¿qué viene a decir el versículo Vejol Arel? Ven y aprende, Vejol Arel,
toda persona que tiene orla, todo incircunciso, kula orla psala, mixata lo psala, es decir, si todo el grupo entero tiene orla, eso es lo que está invalidado. Pero si solamente una parte tiene orla y la otra parte tiene el Brit Milá hecho, no invalida el Corban Pesach. Aval, pero, bizrika, afilo mixata, pero en el hecho de tirar la sangre, incluso que una parte del grupo sí tenga Brit Milá y la otra no tenga Brit Milá, nami psala, ahí también va a estar invalidado. Vejitema, y si me vienes a decir, adin lesrika, que esta es la ley para la zrika también, de ika kula orla lopsala, que hasta ahora no vas a encontrar que eh, todo el grupo tiene la orla y ahí no es inválido. Talmud Lomar, entonces viene la Torah y nos dice, Zot, que es Zot, únicamente Bashehitahu de Mixatá Lopsala. Es cuando dijimos que si solamente una parte del grupo tiene el Brit Milá y la otra no, no se hace inválido. Es únicamente para Shehitá, pero la Zeriká, pero el hecho de tirar la sangre, Abazirika, afilo mixata psala, incluso que tenga una parte del grupo que tenga Brit Milá y la otra no, ahí va a estar también inválido. Vejitema, y si vienes a preguntar, Mai Jumbra de Zirika, si vienes a preguntar cuál es el lado tan estricto que tiene la Zirika, ¿por qué el hecho de tirar la sangre es más estricto que el hecho de hacer la shajita según este punto de vista? De lo mikba pigul el abizrika. ¿Por qué? Porque la ley del pigul, vamos a explicar ahora en detalle, no se fija más que hasta el momento de la zerika, hasta el momento de tirar la sangre. ¿Qué es pigul? Repetimos. Pigul es cuando un corbán se estropea. ¿Se estropea qué quiere decir? Que en la intención, yo tuve una intención que hace que el corbán deje de ser como debe ser. Por ejemplo, el ejemplo que vamos a tomar, el más sencillo, cuando yo hago la shejitá, ¿sí? Tengo la intención de comerlo fuera de su tiempo. Es decir, el Corban Pesach se come Beyom Balaila, en ese día y en la noche, ¿sí? O en la noche, solamente en la noche. Digo, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer para comerlo en la mañana, ¿sí? Esa ofrenda, ese Corban, en ese momento es pigul, ¿sí? Alguien que come de un Corban que es pigul tiene el castigo de karet, es decir, la muerte, la desconexión espiritual. Bien, ahora, la persona viene y hace shejitá y dice, voy a hacer la shejitá con la intención de comerlo fuera de su momento. El corbán es pigul. Pero si en el momento de hacer la zeriká, de tirar la sangre, viene y tira la sangre con la intención de comerlo fuera del lugar donde lo debe comer, hay korbanot que se tenían que comer en Jerusalén, hay korbanot que se tenían que comer dentro del Bet HaMikdash, hay korbanot que se podían comer en cualquier lugar. Dice, yo tengo la intención de comerlo, este solamente se podía comer en Jerusalén, tengo la intención de comerlo en Modín, ¿sí? Entonces ahí el Corán se hace pasul y entonces pierde la condición de pigul y la persona ya no es caret si lo come. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que lo que cierra la acción de hacerlo pigul es la zrika. Es decir, si en el momento de verter la sangre en el altar se tiene la intención errónea, es decir, durante todo el proceso se ha tenido la intención errónea hasta la zrika, eso es lo que hace que sea pigul. Pero si no, no. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que la zrika tiene una importancia muy grande, hasta incluso podríamos decir más grande que la shejitá. Por eso, según Rav Hizda, dice, no, al contrario, ¿sí? Aquí donde dijimos que se puede, si una parte tiene orla y la otra parte no tiene orla, es solamente la shejitá, ¿sí? Pero la zrika que es más estricta, incluso que haya una parte que tenga milá y la otra parte no tenga milá, en realidad estaría totalmente inválido ese sacrificio. Entonces dice Mafkiv le Rabashi, vino a preguntar Rabashi, Mimai deja bejolarel kula mashma. Es decir, de aquello que tú vienes a decir que bejolarel, todo se refiere a la intención y se entiende así. Hemos aprendido, Raba y también Rav Hizda, que el versículo viene a enseñarnos que únicamente en el momento de la shejitá es lo que invalida la intención, el pensamiento, cuando se hace la shejitá totalmente para los arelim,
para las personas que tienen orla. Velo im hishev que en vez de y no si pensó así en las zrika. El Dilma Hay, a lo mejor, he aquí que Bejol Arel, Mashma, Kol de Hu Orla, a lo mejor Kol Arel, ¿qué quiere decir Kol Arel? Todos aquellos que tienen Orla, Katab Rahamana, y por eso vino a escribir la Torah, Zot, ¿sí? De Ad de Ika Kula Orla, Lopsala, que es decir, hasta que todo el grupo no tenga Orla, no se invalida el Corbán. Y entonces, según esto, la ley sería lo shana bishkita lo shana bishdirika. Es decir, que no hay diferencia entre que sea en el momento de la shejita o en el momento de tirar la sangre sobre el altar. El ama Rabashi. Entonces dijo Rabashi, Rabjizda ve Raba, Rabjizda y Raba, ¿sí? Hemos llegado al final de la página. Mañana seguiremos en la otra. Vamos a leer unas cuantas líneas más. Dice, es decir, esto se basa en una discusión entre Rabjizda y Raba. Behai kra pligue, es decir, en realidad están discutiendo sobre otro versículo, no sobre el que dice Behol arel. Ahí están de acuerdo, ¿sí? ¿Sobre qué están discutiendo? Sobre el versículo que dice Benitzalo leja peralab, es decir, un versículo que habla sobre las ofrendas en general, que está en el libro de Vayikra, y dice Benitzalo leja peralab, y será aceptado para él, para expiar por él, ¿sí? Dicen y explican el versículo diciendo, Alab velo al javero, es decir, por él, pero no por su compañero. ¿Cuál es la discusión entonces entre Raba y Rabjizda? Raba opina, javero, es decir, su compañero que tiró la sangre en nombre de él, invalida el corbán. Dumia dive, es decir, aquel caso en el que el compañero va a invalidar el corbán tiene que ser un caso en el que el compañero sea como él, como la persona original que trajo el corbán. Es decir, Mahu de barca para Afjavero de barca para, es decir, igual que la persona que trajo el corbán es una persona que el hecho de tirar la sangre sobre el altar va a expiar por él, entonces también el compañero que tomó el lugar y que hace que sea inválido, ¿sí? Tiene que ser alguien por el cual también pueda expiar con ese corbán. Leafuque para excluir que hay arel de la barca parahu, ese arel, esa persona que tiene que no tiene brit milá, que no le serviría el Corban Pesach. Es decir, para decir que si yo intercambié el destinatario del Corban por quién lo estoy haciendo, tiene que ser que la persona que tome el lugar del dueño original tiene que ser una persona que esté en las mismas condiciones. Es decir, igual que el dueño va a poder comer del Corban Pesach, o hubiese podido comer, la persona que tomó el lugar, ¿sí? Y que hizo que sea inválido este Corban Pesach, tiene que ser una persona que también hubiese podido comer del Corban Pesach. Pero una persona que no tiene Brit Milá no puede comer del Corban Pesach. Entonces no puede hacer que esta persona se haga inválida para el Corban Pesach. Berajis Damar, Berajis por su parte dice, Hay Orla Nami. Dice, no, incluido estas personas que también tienen Orla, también serviría, ¿por qué? Que van de Barjiyubahu, porque en realidad esa persona también tiene obligación, ¿sí? De Corban Pesach. Barca Parahu, entonces también le serviría ese Corban Pesach. Ah, y el hecho de que no tiene Orla, de que tiene Orla y no tiene hecho el Brit Milá, ¿cómo lo arreglamos? Joil, y puesto que de Ibae metakenafshe, esa persona puede ir y decirle al Moel que le haga Brit Milá y puede reparar su situación. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que para Rav Hizda está utilizando la expresión de Joil. Si os acordáis, estudiamos hace unas 10 páginas, hace unos 10 días, página Memvav, estudiamos una discusión justamente entre Rabba y Rav Hizda sobre el tema de Joil. Joil, ¿qué quiere decir? Que es una circunstancia que no se está dando ahora mismo, pero puesto que podría llegar a darse, entonces yo puedo aplicar la ley de esa manera. Entonces nos dice así. Umi itle Rafgizda Joil. Dice, ¿y acaso Rafgizda utiliza este razonamiento de Joil, de puesto que? De Ha Itmar, si ya hemos dicho, Ha Ofem Yom Tov Lehol, así era lo que trajimos en la página 46. Una persona que cocina de Yom Tov para un día de semana normal, ¿sí? Sabemos que en Yom Tov solamente está permitido cocinar para el mismo Yom Tov.
Rav Hizda Amar, ¿qué dijo Rav Hizda? Lo que, es decir, recibe Malkut, porque está transgrediendo la prohibición, el lota hace de la Torah. Y Rabba Amar, Rabba dice, no lo que, Rabba dice que no recibe Malkut. Y explica la Gemara esta discusión. Dice Rabba Amar, Rabba dice que no recibe Malkut porque Ambrinan, él opina, Ho'il ve'i miklaele orjim hazele. Dice, porque puesto que le podrían llegar en cualquier momento invitados, y esa comida que él cocinó de más en Yom Tov, que le va a quedar para la semana, a lo mejor no le va a quedar porque le llegan los invitados y se la de comer. Entonces, por eso no recibe Malkut. Ashtanami. Entonces, aquí también, Hazile, velo le aquí. Entonces, aquí también, cuando está haciendo este pan en Yom Tov para Hol, entonces también se considera que podrían llegar los invitados y por lo tanto no recibe Malkut. Pero Rav Hizda Amar, Rav Hizda, ¿qué es lo que dice? ¿Lo qué? Dice que no, que se le da el Malkut. ¿Por qué? Del hombre y no Joil, porque él no aplica esta regla de Joil que estamos viendo justo aquí. Que Rav Hizda dice, no se dice Joil, pero nosotros aquí, justo ahora mismo acabamos de decir que para Rav Hizda, ¿por qué esa persona que es Arel sí puede tomar el lugar de la persona que no es Arel para hacer que sea inválido el sacrificio? Porque dijo Rav Hizda, Joil y el Ejletaken, puesto que puede venir a reparar su situación a hacer Brit Milá. Ah, pero todavía no la tiene hecha. Es justamente el mismo caso de los invitados. Entonces nos dice, Bishlama de Raba a de Raba a Lokasha. Dice, si vemos el punto de vista según Raba en un lado, con Raba en el otro lado, no hay dificultad, todo cuadra. ¿Por qué? Dice, jaja, es decir, el arel, mejusar mase, es decir, al arel le falta una acción, ¿sí? Que tiene que hacer el Brit Milá para que sea apto de comer el Pesaj. Y por lo tanto decimos Hoil, puesto que puede llegar. Pero Hatam, de lo mejusar más que ahí en el tema del pan que cocinó, puesto que no falta más es decir, que ya hizo el maase, hizo el acto, ¿sí? Es decir, no hace falta hacer ninguna acción para que los invitados vengan y por lo tanto se puede llegar a aplicar esa ley de Hoil. Era de Raba, de Rafgizda, pero según el punto de vista de Rafgizda, en un lado con Rafgizda en el otro. Kasia, tenemos una dificultad. ¿Qué te va a responder Rafgizda? Hambre, kiletle, le Rafgizda, hoil, le kula, le jumbra, itle. Es decir, cuando Rafgizda te dice que no se aplica la ley de hoil, es únicamente le kula, es decir, para permitir algo, como es el caso del pan o de la comida que cocinó en Yom Tov para el día de semana. Ahí lo que yo quiero hacer es permitir. Entonces ahí no aplico la ley de Joil. Pero aquí, para ser más estricto e invalidar el corbán, ¿sí? Y hacer que esa persona que es Arel pueda considerarse como el dueño original, invalide el corbán, es decir, para ser estrictos, sí que se aplica la ley de Joil y por eso así es como opinó Rav Hizda en nuestro caso. Hasta aquí llegamos en nuestro estudio de hoy. Que tengamos todos una excelente noche. Hizku, Veinsu, muchas gracias por estar ahí.